Paz de Cristo, hermanos, amigos y todos los que pueden escuchar el mensaje de Jesucristo. A la iglesia de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. Esta es la continuación de el mensaje del domingo anterior acerca de la iglesia de Jesucristo. Y quiero enfatizar muy claramente por las Escrituras quienes constituyen la iglesia de Cristo, quienes son de Cristo y quienes son de la religión romana o la iglesia de Roma. Y de quienes son otros que se dicen ser la iglesia de Cristo. Pero los dueños de esa congregación no es Cristo, son los reverendos. Ellos dicen mi iglesia y mi iglesia y mi iglesia. Yo quiero ser claro en esto. La iglesia de Cristo es una. La iglesia del mundo religioso católico es otra. Y la iglesia que dicen ser de Cristo intervienen los reverendos. Y hay reverendas también. Gloria a Jesús. Pero muy lejos de ser la iglesia de Cristo, como dicen por las Escrituras, sino que es una institución religiosa convertida en negocio. Estamos en el nuevo pacto. El pacto de sangre, que habla mejor que la de Abel. El octavo pacto. Y ya no estamos en la ley, ni en el sacerdocio arónico. Estamos en un nuevo sacerdocio que es el de Jesucristo, conforme el orden de Melquisedec. Entonces, como dice el apóstol Pablo, que no desecha, ni nosotros desechamos la gracia de Dios. Porque si por la ley fuese la justicia, entonces por demás murió Cristo. ¿En qué estamos? ¿Estamos en la ley? ¿Estamos en la gracia? Si estás en la ley, vacío sois de Cristo. No podéis servir a dos señores. O estamos en la ley o estamos en la gracia de nuestro Salvador Jesucristo. Todas las cosas se van a aclarar antes de la venida de nuestro Señor Jesucristo.
tu venida es inminente, de pronto, cuando menos se los espera el mundo, cuando digan paz y seguridad, entonces vendrá de repente y no escapará nadie. Gloria a Jesús. Como en el tiempo de Noé, cuando mientras él preparaba el arca, nadie creyó, pensaban que Noé estaba loco. Pero era un mandamiento de Dios. Y por eso dice en una escritura que la palabra de quién prevalecerá, la de los hombres o la de Dios. Lo que Dios ha decretado y ha revelado y está escrito en su palabra por el Espíritu de Dios, no hay vuelta atrás, eso se va a cumplir. Le guste al mundo, al diablo, sí o no, se va a cumplir. Porque la palabra de Dios no torna vacía. Él dijo y fue hecho. Y lo que no se ha sucedido hasta el día de hoy está escrito y va a cumplirse. Aunque digan los hombres lo contrario, se va a cumplir porque es palabra de Dios. Y Dios no es hombre ni hijo de hombre para que mienta o se arrepienta. Dice el apóstol en Gálatas 2. Porque si las cosas que destruí, las mismas vuelvo a edificar, transgresor me hago. Porque yo por la ley soy muerto a la ley para vivir a Dios. Con Cristo estoy juntamente crucificado y vivo, no ya yo, mas vive a Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Dice, no desecho la gracia de Dios, porque si por la ley fuese la justicia, entonces por demás murió Cristo. ¿En qué estamos? ¿En la ley o en la gracia? Si estás en la ley de Cristo, estáis vacío. Los diezmos se dieron según la ley. Según la ley, sin juramento. Los hombres mortales reciben los diezmos por la ley. Entonces, ¿qué ley? ¿En qué ley están ustedes para aplicar los religiosos, estos reverendos? ¿En qué ley están para aplicar los diezmos a la gente? Porque Abraham le dio a Melquisedec y el tipo y la sombra. Bueno, argumentos y argumentos y argumentos y argumentos. Excusa y excusa, y el hombre trata de justificarse ante Dios de sus obras, pero serán juzgados. Todos compareceremos ante el tribunal de Cristo y no va a haber excusa, para eso se predica el Evangelio. Gloria a Dios, de su gracia tomamos todos, de su plenitud tomamos todos. Gloria a Jesús. En los cielos, en la tierra y debajo de la tierra. Gloria a Dios. De Cristo. Dice Juan 1:16. Porque de su plenitud tomamos todo. Y gracia por gracia. Porque la ley por Moisés fue dada, mas la gracia y la verdad por Jesucristo fue hecha. Aquí están los dos caminos. La ley por Moisés fue dada, mas la gracia y la verdad por Jesucristo fue hecha. ¿En qué estamos? ¿En la ley de Moisés o en la gracia de Jesucristo? Decida usted. Vamos a continuar acerca de la iglesia de Jesucristo. Y hay una gran diferencia, una gran distinción, lo que es la iglesia de Cristo, lo que es la iglesia del mundo religioso, o el paganismo, el trinitarismo, los trinitarios y los politeístas.
Gloria a Dios. Esa es la iglesia del mundo que no santifica a Jesucristo, porque el papismo los manda al purgatorio para que se santifiquen. Pero nosotros en la Escritura dice que Jesucristo, que Él es el que santifica a su iglesia. Pero los que no son de Cristo no son santificados en Él, lógico, porque no son de Él. Pero los que son del mundo religioso, pues tienen que buscar alternativas. Y la alternativa es el purgatorio, la antesala del infierno. Ningún hombre tiene poder de santificar o divinizar a alguien que está muerto. Ellos divinizaban a los emperadores corruptos, impíos, dictadores, comunistas y de todo tipo de política y religión. Entonces, el Papa los recibe, los abraza. Yo no sé si les dará consejos o qué hablará con ellos. Tal vez solamente recibe algún regalo que le llevan. ¿Cuál es el mensaje que el Papa le da a estos delincuentes cuando lo visitan? No le dice que van a ir al purgatorio cuando mueran, ¿verdad que no? Porque en privado le dice a la familia después que hay un sacrificio del cuerpo y de la sangre de Jesucristo, que por supuesto este es el principal culto de la Iglesia Católica, pero no lo santifica, es un ritual. Cristo fue ofrecido una vez y para siempre. No cada que hace misa, sacrificio. Con un solo sacrificio hizo perfecto a los que se llegan a Él. Hay una misa gregoriana de 30 días. Seguramente en estos 30 días que paguen las 30 misas, el Papa, con un poder usurpador que no es de él, Cristo se lo dio a los apóstoles, que todo lo que ligares en la tierra será ligado en los cielos y todo lo que desatares en la tierra será desatado en los cielos. Ellos usurparon esa autoridad que Cristo le dio a los apóstoles. Ellos están lejos de ser apóstoles de Cristo. Y bueno, son usurpadores, se lo dan de listo. A Pedro le llaman el príncipe de los apóstoles para pasar ese título a los cardenales. Y Pedro es el primero de los apóstoles y el príncipe de los apóstoles, claro, lo derivan para los cardenales, lejos de ser apóstoles, lejos de ser los primeros, lejos de tener poder el papismo de divinizar o resucitar muertos o enviarlos. Mira la ironía, que cuando los sacan del purgatorio, los envían donde Pedro. No son de Cristo. Los envían donde Pedro, que es el primer papa de Roma. O sea que la remisión y la resurrección de estos impíos emperadores y toda la iglesia corrupta, religiosa, mundana, y se enorgullecen de decir que son católicos, pero no saben lo que dicen. Entonces los manda donde Pedro, que es el primer papa de Roma. Ellos son la continuación del papismo romano como primero Pedro. Es mentira. Mentira. ¿Y por qué le creen? ¿Por qué la gente le cree a los romanos, al papismo? O porque lo consideran el Dios que reemplazó a Jesucristo, porque es el vicario de Cristo. ¿A quién o con quién o quién será semejante a Cristo?
ni como hijo de Dios, mucho menos como Dios. Dice que los papas son sucesores de Pedro. Ni siquiera a Pedro le quitan los cordones del zapato los papistas. Pedro no era trinitario. La fe de Pedro era creer en un solo Dios, judío. A los judíos se les enseñó no juntarse con los inmundos gentiles, ni siquiera eso, mucho menos comer con ellos. Así que si Pedro fuera papa o el primer papa de Roma, tendría que ser un gentil. Pero Pedro no era de un pueblo gentil, era de Israel, de los hebreos, del pueblo de Dios, donde estaban enseñados a no juntarse con los gentiles porque los gentiles para Dios eran inmundos. Así que la diferencia es inmensa, grandísima. Y voy a seguir anunciando el Evangelio de Jesucristo, no el Evangelio del mundo y de los hombres, o del papismo. Eso no tienen evangelio, eso no tiene nada. Son rituales paganos, politeístas. Pero los otros que se dicen reverendo tienen que aprender, empezar de cero. Mi iglesia, ¿y cuál iglesia? ¿Qué hiciste por la iglesia? Jesucristo se sacrificó por la iglesia. ¿Y ustedes qué? Ustedes dicen mi iglesia porque pagan los diezmos y ofrendas voluntarias, son comerciantes. Se los voy a mostrar por la escritura. En 2 Timoteo, que quedamos el domingo pasado, el capítulo 1, dice en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. 2 Timoteo capítulo 1, versículos 12 al 14. En el nombre de Jesús. Por lo cual asimismo padezco esto, mas no me avergüenzo, porque yo sé a quién he creído y estoy cierto que es poderoso para guardar mi depósito para aquel día. Para guardar mi depósito para aquel día. Retén la forma de las sanas palabras que de mí oíste, en la fe y amor que es en Cristo Jesús. Guarda el buen depósito por el Espíritu Santo que habita en nosotros. Guarda el buen depósito por el Espíritu Santo que habita en nosotros. Esta es la iglesia de Jesucristo, el cuerpo de Jesucristo, del cual Él es la cabeza y es su iglesia. Y le advierte Pablo a Timoteo en el capítulo 4 de primera de Timoteo 4, gloria a Jesús. El versículo 16 le dice el apóstol a Timoteo: ten cuidado de ti mismo y de la doctrina, persiste en ello, pues haciendo esto, a ti mismo salvarás y a los que te oyeren. Persiste. Ten cuidado de ti mismo. Porque en el corazón del hombre hay mucho engaño y mucha maldad.
se envanecen, se vuelven fanáticos, se convierten en una religiosidad de apariencia, religiosos de apariencia, pero con los hechos niegan la eficacia de ello. Por eso le dice, ten cuidado de ti mismo y de la doctrina, la sana doctrina, la sana del Espíritu de Dios, la doctrina de Jesucristo que recibe por el Espíritu de Dios para predicarlo. El Evangelio se ha predicado por el Espíritu de Dios siempre, no por el espíritu del hombre carnal, terrenal, mundano. Y dice en Romanos 8:9 que si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él. Gloria a Jesús. Vamos a ver en Primera de Pedro. Vamos a ver Romanos primero. Romanos 8. Para que no le quede duda. Gloria a Jesús. Gloria al Salvador. Romanos 8, versículo 1, desde el principio del capítulo. Ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo, a los que están en Cristo, no los que están ellos mismos con una falsa religión. Los que están en Cristo, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Dice, los que no andan conforme a la carne, mas conforme al Espíritu. ¿Se puede decir esto de los reverendos? Pues no, habría que ver. Porque las obras que hacen es de carne, no de espíritu. Hay una gran evidencia. Los que no andan conforme a la carne, mas conforme al Espíritu. Porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. La ley del pecado. La ley engrandece el pecado y engendra muerte. Pero los que están en Cristo, los que son de Cristo, han sido liberados por el sacrificio de Jesucristo. Gloria a Jesús, porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley, del pecado y de la muerte. Ha quitado la sentencia. Ha cumplido por nosotros. Gloria a Jesús. La ley de Jehová dice que es perfecta, que vuelve al hombre. Salmo 19. Porque lo que era imposible a la ley por cuanto era débil por la carne, Dios enviando a su Hijo en semejanza de carne de pecado y a causa del pecado, condenó al pecado en la carne. Gloria a Jesús. En su carne. El pan que yo daré, dice Juan 6. Será mi carne, será mi cuerpo. Para que la justicia de la ley fuese cumplida en nosotros. Que no andamos, gloria a Jesús. Que no andamos conforme a la carne, mas conforme al Espíritu. Porque los que viven conforme a la carne, de las cosas que son de la carne se ocupan. Más lo que conforme al Espíritu, de las cosas del Espíritu.
Porque la intención de la carne es muerte, mas la intención del Espíritu vida y paz. Por cuanto la intención de la carne es enemistad contra Dios, porque no se sujeta a la ley de Dios ni tampoco puede. Entonces los que están en la carne, así que los que están en la carne no pueden agradar a Dios. Versículo 6 dice, porque la intención de la carne es muerte, mas la intención del Espíritu vida y paz. Esto no tiene el mundo, porque el mundo no tiene ni vida ni paz. Ni los que andan conforme a la carne, que se dicen ser religiosos o cristianos. Hay que ver las obras, si son del Espíritu o son de la carne. Por cuanto la intención de la carne es enemistad contra Dios, porque no se sujeta a la ley de Dios, ni tampoco puede. Así que los que están en la carne no pueden agradar a Dios. Versículo 9. Mas vosotros no estáis en la carne, sino en el Espíritu. Ahora dice, si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, el tal no es de él. Pero si Cristo está en vosotros, el cuerpo a la verdad está muerto a causa del pecado, mas el Espíritu vive a causa de la justicia. Y si el Espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús mora en vosotros, el que levantó a Cristo Jesús de los muertos vivificará también vuestros cuerpos mortales por su Espíritu que mora en vosotros. Si no tiene el Espíritu, ¿cómo va a resucitar para vida eterna? El que no tiene el Espíritu de Cristo no es de él, no es de Dios. Y fíjese bien, más vosotros no estáis en la carne, versículo 9, sino en el Espíritu. Y esto es cuestionable. Si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Fíjense bien que dice Espíritu de Dios mora en vosotros. Y ahora dice en el mismo 9, y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, el tal no es de él. El Espíritu de Dios para los trinitarios será uno, y el Espíritu de Cristo para los trinitarios será otro Dios, otro Espíritu, otra persona. Estos no pueden acomodar lo espiritual a lo espiritual, porque están actuando de una manera humana, terrenal, carnal. Ese es en 1 Corintios, el capítulo 2, este es un espejo para los trinitarios. Segundo de Corintios, capítulo 2. Gloria a Jesús. A ver si está 1 Corintios. Gloria a Jesús. Primero Corintios 2. Dice el apóstol en el versículo 4. Estos hombres hablaban por el Espíritu de Dios. Desde el versículo 1, 1 Corintios 2, 1. Así que hermanos, cuando fui a vosotros, no fui con altivez de palabra o de sabiduría a anunciaros el testimonio de Cristo.
Porque no me propuse saber algo entre vosotros, sino a Jesucristo y a este crucificado. Y estuve yo con vosotros con flaqueza y mucho temor y temblor. Y ni mi palabra ni mi predicación fue con palabras persuasivas de humana sabiduría, más con demostración del Espíritu y de poder, para que vuestra fe no esté fundada en sabidurías de hombre, más en poder de Dios. Pero hablamos sabiduría entre perfectos, y sabiduría no de este siglo, ni de los príncipes de este siglo que se deshacen, mas hablamos sabiduría de Dios en misterio, la sabiduría oculta la cual Dios predestinó antes de los siglos para nuestra gloria, la que ninguno de los príncipes de este siglo conoció, porque si la hubieran conocido nunca hubieran crucificado al Señor de gloria. Antes, como está escrito, cosa que ojo no vio ni oreja oyó, ni han subido en corazón de hombre, son las que ha Dios preparado para aquellos que le aman. Empero Dios nos reveló a nosotros por el Espíritu, porque el Espíritu todo lo escudriña aún lo profundo de Dios. Porque ¿quién de los hombres sabe las cosas del hombre, sino el Espíritu del hombre que está en él? Gloria a Jesús. Así tampoco nadie conoció las cosas de Dios, sino el Espíritu de Dios. Y nosotros hemos recibido no el Espíritu del mundo, sino el Espíritu que es de Dios, para que conozcamos lo que Dios nos ha dado. Lo cual también hablamos, no con doctas palabras de humana sabiduría, más con doctrina del Espíritu. Aquí los intelectuales no tienen la doctrina del Espíritu. Por eso Jesús decía en Juan 7, el que quisiera hacer su voluntad conocerá si la doctrina viene de Dios. Si viene de Dios, viene del Espíritu, pues Dios es Espíritu. O si yo hablo de mí mismo, el que habla de sí mismo su propia gloria busca. Aquí están los reverendos. Desnudos ante la presencia de Dios. Lo cual también hablamos, no con doctas palabras de humana sabiduría. Viene el doctor, el obispo, el reverendo. Lo cual también hablamos, no con doctas palabras de humana sabiduría. Así que cuando ustedes anuncian que viene el obispo, el doctor, el reverendo a predicar un mensaje, lo importante es Jesucristo en todo caso. Más con doctrina del Espíritu, acomodando lo espiritual a lo espiritual. Mas el hombre natural o animal no percibe las cosas que son del Espíritu. Mas el hombre animal, natural, o en su naturaleza humana, no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque le son locura, y no las puede entender, porque se han de examinar espiritualmente. Pero el espiritual juzga todas las cosas, mas él no es juzgado de nadie. Porque ¿quién conoció la mente del Señor? ¿Quién le instruyó? Mas nosotros tenemos la mente de Cristo, el Espíritu de Dios. Por eso que dice en Romanos, porque la intención, versículo 6, 8, 6,
Porque la intención de la carne es muerte, pero la intención del espíritu vida y paz. Por cuanto la intención de la carne es enemistad contra Dios, enemigos de Dios. La carne es enemiga de Dios. Por cuanto la intención de la carne es enemistad contra Dios. ¿Por qué? Porque no se sujeta a la ley de Dios, ni tampoco puede. ¿Cómo? No se puede. Así que los que están en la carne no pueden agradar a Dios. Mas vosotros no estáis en la carne, sino en el Espíritu. Ahora dice, si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, el tal no es de él. No te vistas que no vas. Gloria a Jesús. Jesucristo en Juan 2. Juan capítulo 2, versículo 16. O desde el 13. Y estaba cerca la Pascua de los judíos y subió Jesús a Jerusalén. Y halló en el templo a los que vendían bueyes, ovejas, palomas, y a los cambiadores sentados. Y hecho un azote de cuerdas, echólos a todos del templo, y las ovejas, y los bueyes, y derramó los dineros de los cambiadores, y trastornó las mesas. Y los que vendían las palomas, y a los que vendían las palomas, dijo, quitad de aquí esto, y no hagáis la casa de mi padre casa de mercado. Que haya la intención, tómelo en sentido figurado. Tómelo en sentido figurado lo que hay en el corazón del hombre, carnal. No hagáis de la casa de mi padre casa de mercado. La casa que se refiere a Jesucristo más en estos versículos más adelante es donde mora Jesucristo. Que habite Cristo por la fe en vuestros corazones. En la casa de Dios es el templo de Dios. En ese templo de Dios, donde hay intereses terrenales, carnales, personales, mentiras, engaños, estratagemas, y dice el Señor, no hagáis no hagas de la casa de mi padre casa de mercado. Y si en la casa de Jesucristo, que es la iglesia, hay mercado, ¿qué diría Jesús? Acuérdense de este versículo 16, que lo vamos a ver más adelante. Entonces se acordaron, versículo 17, se acordaron sus discípulos que está escrito, el celo de tu casa me comió o me consumió. Y los judíos respondieron y dijeronle, ¿qué señal nos muestra de que haces esto? Respondió Jesús y díjole, fíjese bien lo que dice aquí.
Respondió Jesús y díjoles: destruid este templo y en 3 días lo levantaré. Él no dijo que él iba a destruir el templo hecho de mano de hombre y que lo iba a levantar en 3 días, sino que él dijo a ellos: destruid este templo. Ustedes, destruid este templo y en 3 días lo levantaré. Pues claro, con su mente terrenal, carnal, humana, no podían concebir en su mente, en su sentido, equivocado, porque solamente entienden lo terrenal, no lo espiritual. Aquí la exégesis de estos judíos no aplica. No interpretan, no pueden. ¿Por qué? Porque no tienen el Espíritu de Dios. Más adelante vamos a ver unos testigos, los que dijeron: esto le costó la muerte a Cristo. Destruir este templo. No dice, como dicen los testigos lo más adelante, que él dijo, o le oyeron decir, que él destruía el templo y que lo levantaría en 3 días. Esto entendieron los indoctos, los que no tienen el Espíritu. Versículo 20 dijeron luego los judíos: en 46 años fue este templo edificado y tú en 3 días lo levantarás. Fíjense la torpeza de lo no espiritual, el hombre natural, el hombre animal, que no percibe las cosas que son del espíritu. Por eso tanta religión y tanto ego y tanto yo. Estos no pueden predicar el evangelio por el Espíritu de Dios, jamás ni nunca. Y el versículo 21 dice: mas él hablaba del templo de su cuerpo. Este es el templo. Mas él hablaba del templo de su cuerpo. Que ese templo de su cuerpo, que es la iglesia, del cual él es la cabeza. No es la iglesia de piedra, de concreto, un edificio que el mundo religioso le llama iglesia y templo. Es evidente que son carnales. Cuando una persona que se dice ser cristiano le llama al templo a un edificio, o le llama a un edificio iglesia o templo, está montado en un caballo de carne. Destruid este templo y en 3 días lo levantaré. Dijeron luego los judíos: en 46 años fue este templo edificado y tú en 3 días lo levantarás. Mire su mente, piense bien en este espejo. Mas él hablaba del templo de su cuerpo. Este es el templo, la iglesia de Jesucristo, del cual él es la cabeza del cuerpo, que es la iglesia. Mas él hablaba del templo de su cuerpo. Así que aquí el paganismo, los trinitarios y el mundo religioso nada tiene que ver. Con el templo de Jesucristo, de su cuerpo, que es la iglesia de la cual él es cabeza. La iglesia de Jesucristo. Entonces, para ser la iglesia de Jesucristo, de los papistas y de los reverendos,
tendrían que tornarse a Cristo y trabajar para Cristo, no para ellos. Dice en el capítulo 10 de Juan que el que no entra por la puerta es ladrón y salteador. La puerta es Jesucristo. Gloria a Jesús. El camino es Jesucristo, el cual dio la vida por las ovejas o por los creyentes. Él con toda autoridad puede decir, el único que puede decir mi iglesia es Jesucristo. Ningún charlatán terrenal puede decir mi iglesia, es un atrevido. Gloria a Jesús. Mateo 26, aquí viene el primer testigo, un falso testigo. Gloria a Jesús. Mateo 26. Y aquí vamos a ver lo que dijo Jesucristo y lo que estos testigos dicen. Versículo 59 al 61. Gloria a Jesús. Cuando arrestaron a Jesús, versículo 57. Mateo 26, 57. Y ellos, prendido a Jesús, le llevaron a Caifás, pontífice, donde los escribas y los ancianos estaban juntos. Mas Pedro le seguía de lejos hasta el patio del pontífice. Y entrando, estaba sentado con los criados para ver el fin. Versículo 59. Y los príncipes de los sacerdotes y los ancianos y todo el consejo buscaban falso testimonio contra Jesús para entregarle a la muerte. Y no lo hallaron, aunque muchos testigos falsos se llegaban, más a la postre o al final o después. Vinieron dos testigos falsos que dijeron, este dijo, y aquí está lo falso, este dijo, puedo derribar el templo de Dios en 3 días. Puedo derribar el templo de Dios, sí, en 3 días. Reedificarlo. Y levantándose el pontífice le dijo, ¿no respondes nada? ¿Qué testifican esto contra ti? Mas Jesús callaba. Respondiendo el pontífice le dijo, te conjuro por el Dios viviente que nos diga si eres tú el Cristo, el Hijo de Dios. Jesús le dijo, tú lo has dicho. Y aún os digo que desde ahora habéis de ver al Hijo del Hombre sentado a la diestra de la potencia de Dios.
La diestra no es la derecha de Dios, sino es sinónimo de potencia, de poder. Y desde ahora habéis de ver al Hijo del Hombre sentado a la diestra de la potencia de Dios. La diestra, la potencia de Dios es la diestra de Dios. Y que vienen las nubes del cielo. Entonces el pontífice, con su vestido, diciendo, blasfemado ahora. ¿Qué más necesidad tenemos de testigo? He aquí ahora habéis oído su blasfemia. ¿Qué os parece? Y le pregunta al mundo, delincuente como él. Y respondiendo ellos dijeron, culpado es de muerte. Entonces le escupieron en el rostro y le dieron de bofetada, y otro le hería como jicones, diciendo, profetízanos tú, Cristo, ¿quién es que te ha herido? Pero vamos al testigo. Jesús dijo, donde leíamos, destruid este templo y en 3 días lo levantaré o lo reedificaré. Pero hablaba el templo de su cuerpo, no el templo de piedra, un edificio. Pero ellos entendieron. Entonces aquí viene lo falso. Jesús dijo, destruye este templo. Y esto te digo, dice que dijeron, este dijo, puedo derribar el templo de Dios. No, él dijo, destruye este templo. Él no dijo que podía derribar el templo de Dios. Y en 3 días reedificarlo. Tampoco él hablaba del templo de su cuerpo, no hablaba del templo hecho de manos de hombre. Pero ellos testifican. Este dijo, puedo derribar el templo de Dios y en 3 días de reedificarlo. Falso testigo, mentiras del diablo, porque él no dijo que podía derribar el templo de Dios y en 3 días reedificar Dios. Destruí este templo, dijo. Y hablaba del templo de su cuerpo. Pero aquí está la mentira. Este dijo, puedo derribar el templo de Dios y en 3 días reedificarlo. Creyeron. El pontífice lo cuestiona en Jesús del 62. No respondes nada. ¿Qué testifican esto contra ti? Engrandeció el pontífice. En el capítulo 27, gloria a Jesús. 39. Gloria a Jesús. Y si los que pasaban le decían injurias, meneando sus cabezas y diciendo, tú, el que derribas el templo, otra mentira, él no dijo eso. Tú, el que derribas el templo y en 3 días lo reedificarás, lo reedificas. Sálvate a ti mismo. Si eres hijo de Dios, desciende de la cruz. Lo injuriaban. Y de esta manera también los príncipes, los sacerdotes, escarneciendo con los escribas y los fariseos y los ancianos, decían, a otros salvó, y a sí mismo no puedes salvar.
Y ese rey de Israel descienda ahora de la cruz y creeremos en él. Confío en Dios. Líbrele ahora, si le quiere, porque ha dicho, soy hijo de Dios. Lo mismo, versículo 44, también les harían los ladrones que estaban crucificados con él. Y desde la hora 45, versículo 45, y desde la hora de sexta, 3 de la tarde, fueron tinieblas sobre la tierra hasta la hora de novena. Cerca de la hora nona, Jesús exclamó con gran voz diciendo, Elí, Elí, lama sabachthani. Esto es, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Y algunos de los que estaban allí oyéndole decían, Elías llama a este. Y luego corriendo, uno de ellos tomó una esponja y la hinchó de vinagre y poniéndole en una caña, dábale de beber. Y los otros decían, veamos si viene Elías a librarle. Y venía a librarle. Mas Jesús, habiendo otra vez exclamado con gran voz, dio al Espíritu. Versículo 51. Y aquí el velo del templo se rompió en dos, de arriba abajo, y la tierra tembló y las piedras se hundieron. Y abriéndose los sepulcros, y muchos cuerpos de santos que habían dormido se levantaron. Y salidos de los sepulcros después de su resurrección, vinieron a la santa ciudad y aparecieron a muchos. Y al centurión y los que estaban con él, guardando a Jesús, visto el terremoto y las cosas que habían sido hechas, temieron en gran manera diciendo, verdaderamente, Hijo de Dios era él. Lo falso de los testigos, por la falsedad de los testigos, Jesucristo murió, pero estaba decretado que él tenía que padecer. Porque dice, el Hijo del Hombre vino no para ser servido, sino para servir y dar su vida en rescate por muchos. Así que él con toda autoridad puede decir, mi iglesia, los que crean en Jesús y confiesan su nombre y se arrepienten, se convierten a Jesucristo. El sacrificio de Jesucristo nos limpia, o la sangre de Cristo nos limpia. Su cuerpo, la palabra, y la sangre de Cristo, el Espíritu de Dios nos limpia de todo pecado. ¿Dónde está la iglesia de Jesucristo en el mundo? ¿Quiénes son? Juan 10. Gloria a Jesús.
de cierto os digo, el que no entra por la puerta en el corral de las ovejas, mas sube por otra parte, el tal es ladrón y robador. Mas el que entra por la puerta, el pastor de las ovejas es. A este abre el portero y las ovejas oyen su voz. Y a sus ovejas llama por nombre y las saca. Y como ha sacado fuera todas las propias, las que son de Cristo, va delante de ellas y las ovejas le siguen porque conocen su voz. Mas al extraño no seguirán, antes oirán de él, porque no conocen la voz de los extraños. Esta parábola le dijo Jesús, mas ellos no entendieron qué era lo que les decía. Volvióle pues Jesús a decir, de cierto os digo, yo soy la puerta de las ovejas. Todos los que antes de mí vinieron ladrones son y robadores, mas las ovejas más no los oyeron las ovejas. Yo soy la puerta, el que por mí entrare será salvo, y entrará y saldrá y hallará pasto. El ladrón no viene sino para hurtar y matar y destruir. Yo he venido para que tenga vida y para que la tengan en abundancia. Yo soy el buen pastor. Quiere decir que hay mal pastor, lo contrario. El buen pastor su vida da por las ovejas, mas el asalariado, y conoce el pastor de quien no son propias las ovejas, pero yo dice en mi iglesia, ve al lobo que viene, deja las ovejas y huye, y el lobo las arrebata y esparce las ovejas. Así que el asalariado huye porque es asalariado y no tiene cuidado de las ovejas. A estos se les pasa la mano, que no los dejan ni hablar ni visitar otras congregaciones. Que los tienen encerrados como pajaritos en jaula. Esa es propiedad de ellos, por eso dicen ellos, mi iglesia, tú no te puedes mover de aquí sin mi permiso. Ellos son anticristo, porque se ponen en el lugar de Cristo. El 14, yo soy el buen pastor y conozco mis ovejas y las mías me conocen. Como el Padre me conoce y yo conozco al Padre y pongo mi vida por las ovejas. También tengo otras ovejas que no son de este redil. Aquellas también me conviene traer y oirán mi voz y habrá un rebaño y un pastor. Por eso me ama el Padre, porque yo pongo mi vida para volverla a tomar. Nadie me la quita, mas yo la pongo de mí mismo. Tengo poder para ponerla y tengo poder para volverla a tomar. Este mandamiento recibí de mi Padre. ¿De quiénes son las ovejas? ¿De quién es el pueblo de Jesucristo? ¿O el pueblo de Dios? ¿O de Jesucristo? Esa es su iglesia, la que Él compró con su propia sangre, con su sacrificio. Gloria a Jesús. En Hechos, capítulo 7, hablando del templo. Gloria a Jesús. Versículo 47. Gloria a Jesús. Mas Salomón le edificó casa. David quería hacerlo, pero le dijo el Señor que él no, que sería alguien de su descendencia, Salomón. Mas Salomón le edificó casa. Ahora dice 48. Si bien el Altísimo no habita en templo hecho de manos,
Como el profeta dice. Así que Dios no habita en el templo hecho de mano o de la iglesia que dicen ellos. Él habita en nosotros, en el creyente, que es templo del Espíritu de Dios, no en templo hecho de manos. Como el profeta dice, el cielo es mi trono y la tierra es el estrado de mis pies. ¿Qué casa me edificaréis? Dice el Señor. ¿O cuál es el lugar de mi reposo? ¿No hizo mi mano todas estas cosas? Duro de cerviz e incircuncisos de corazón y de oídos, vosotros resistís siempre al Espíritu Santo, como vuestros padres, así también vosotros. Estos trinitarios resisten a la tercera persona de la Santísima Trinidad, pero aquí está diciendo que ellos resisten al Espíritu Santo. El Espíritu Santo es Dios. Como vuestros padres, así también vosotros. En primera de Pedro, gloria a Jesús. En primera de Pedro, capítulo 1, versículo 10 al 12. De la cual salud o salvación los profetas que profetizaron de la gracia que había de venir a vosotros han inquirido y diligentemente buscado, escudriñando cuándo y en qué punto de tiempo significaba el Espíritu de Cristo que estaba en ellos, el cual pronunciaba las aflicciones que habían de venir a Cristo y las glorias después de ellas, a los cuales fue revelado que no para sí mismos, sino para nosotros administraban las cosas que ahora os son anunciadas de los que los han predicado el Evangelio por el Espíritu Santo enviado del cielo, en las cuales desean mirar los ángeles. El Evangelio ha sido predicado por el Espíritu Santo. Si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él, ni puede predicar el Evangelio del Espíritu Santo o el Evangelio de Dios, el Evangelio de Cristo. Por eso dice que los que están en la carne no pueden agradar a Dios. Si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él. Este no es la iglesia de Cristo. Esta es la iglesia, tantas congregaciones que hay, y todos dicen mi iglesia, mi iglesia, mi iglesia. Pero la iglesia de Cristo nada tiene que ver con la iglesia de los hombres. Gloria a Jesús. Está la iglesia de Cristo, la iglesia del mundo religioso, la iglesia de los reverendos y reverendas. Pero Cristo es la cabeza de su iglesia. En Colosenses capítulo 1,
Gloria a Jesús. O el versículo, capítulo 1, versículo 16, porque por Él, por Cristo, fueron creadas todas las cosas que están en los cielos y que están en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades. Todo fue creado por Él y para Él. Y Él es antes de todas las cosas, y por Él todas las cosas subsisten. Y Él es la cabeza del cuerpo. Versículo 18. Y Él, no ellos, Él. En singular, no en plural. Ellos, los trinitarios dirían aquí ellos. No. En singular, y Él es la cabeza del cuerpo, que es la iglesia. El que es el principio, el primogénito de los muertos, para que en todo tenga el primado, por cuanto agradó al Padre que en Él habitase toda plenitud. ¿Saben lo que es plenitud? Plenitud. En Él habita toda la plenitud de la deidad. Toda la divinidad de Dios está en Él. Por eso Él dice, Padre, Hijo, Espíritu Santo, Él es todo Dios. Agradó al Padre que en Él habitase toda plenitud. Si no sabe lo que es plenitud, busque un diccionario. Todo Dios en Él. No es una parte de Dios, un diosito pequeño. Toda la plenitud de la deidad habita en Jesucristo. Todo Dios. Él es Dios manifestado en carne. Dicen los trinitarios que el Hijo de Dios vino aquí a la tierra. Salió de allá, que vivía con el Padre como Hijo de Dios desde antes de la fundación del mundo. ¿De dónde sacan esto estos embusteros? Porque la Escritura dice otra cosa. En el principio era el Verbo y el Verbo era con Dios. El Verbo era Dios. No dice que era Hijo de Dios. Dice Jesucristo, salí de Dios y vine al mundo y voy al Padre. Gloria a Jesús. Juan 16. ¿De dónde vino? Gloria a Jesús. Dicen ellos que Jesucristo, el Hijo vino, pero el Padre se quedó allá. Y es obvio que son personas distintas, porque el Padre o el Hijo se sacrificó, pagó al Padre el rescate. Es una torpeza garrafal lo que estos individuos predican, acerca del Espíritu, por supuesto. Gloria a Jesús. Gloria al Salvador. En el capítulo 13 de Juan, versículo 3, sabiendo Jesús que el Padre le había dado todas las cosas en las manos. ¿Y qué dice? Y que había salido de Dios y a Dios iba. Juan 13:3. Y en el capítulo 16, versículo 26, aquel día pediréis en mi nombre. Y no os digo que yo rogaré al Padre por vosotros, porque el mismo Padre os ama. Porque vosotros me amasteis y habéis creído que yo salí de Dios. Y salió de Dios era porque era Dios.
Salí del Padre y he venido al mundo. Otra vez dejo al mundo y voy al Padre. A Dios se le llama Padre. Gloria a Jesús. En 1 Timoteo, gloria a Jesús. Capítulo 3. Le dice el apóstol, versículo 14, 1 Timoteo 3, 14, 15 y 16. Esto te escribo con esperanza, que iré presto a ti. Y si no fuera tan presto, para que sepas cómo te conviene conversar en la casa de Dios, la casa de Dios, que es la iglesia. La casa de Dios, que es la iglesia. No el templo hecho de mano, es la gente donde habita Cristo. Por su espíritu, en el templo. Para que sepas cómo te conviene conversar en la casa de Dios. Y no está hablando de un edificio. Está hablando de la iglesia, de la gente. De la casa de Dios, que es la iglesia. La iglesia del Dios vivo, columna y apoyo de la verdad. Y sin contradicción grande es el misterio de la piedad. Dios, no es el Hijo de Dios. Dios ha sido manifestado, Dios ha sido justificado con el Espíritu. Ha sido visto de los ángeles. Ha sido predicado a los gentiles. Ha sido creído en el mundo. Ha sido recibido en gloria. Dios y Dios. Los argumentos que estos trinitarios hablan y dicen, da pena predicarlo o hablar de ello, porque eso da vergüenza. Las comparaciones que hacen. Hebreos 10:21. O el 10:19. Así que, hermanos, teniendo libertad para entrar en el santuario por la sangre de Jesucristo, por el camino que Él nos consagró nuevo y vivo, por el velo, esto es, por su carne. Y teniendo un gran sacerdote, sobre la casa de Dios, sobre su pueblo, sobre su gente, sobre su iglesia. No está hablando de casa de Dios, de building, edificios y templos hechos de mano, no. Está hablando del cuerpo de Cristo, que es la iglesia, donde Él mora y habita por el Espíritu de Dios, o el Espíritu de Cristo. Por el camino que Él nos consagró nuevo y vivo, por el velo, esto por su carne. Dice que cuando Él expiró, el velo del templo se rasgó. Gloria a Jesús. Y ya al rasgarse el velo que entraba al lugar santísimo, abrió el camino para entrar directamente a la presencia de Dios. Versículo 21. O sea, no necesitamos ya el sacerdocio terrenal que intercedía y ofrecía sacrificio por él y por la ignorancia del pueblo. Tenemos un pontífice que penetró los cielos. Y teniendo, versículo 21, un gran sacerdote sobre la casa de Dios, sobre su iglesia, sobre su pueblo.
Lleguémonos con corazón verdadero en plena certidumbre de fe, purificados los corazones de mala conciencia y lavados los cuerpos con agua limpia, bautizados en el nombre de Jesús. Primera de Pedro 4. Gloria a Jesús. Gloria al Salvador. Gloria a Jesús. Gloria a Jesús. Versículo 15, 4:15. Así que ninguno de vosotros padezca como homicida o ladrón o malhechor por meterse en negocios ajenos. Pero si alguno padece como cristiano, no se avergüence. Antes glorifique a Dios en esta parte. ¿Por qué? Versículo 17. Porque es tiempo de que el juicio comience de la casa de Dios. Y si primero comienza por nosotros, que es la casa de Dios, que se convenza que no está hablando de un templo hecho de manos, sino de la iglesia donde habita, donde mora Cristo, que es el templo del Espíritu. Dice por qué, versículo 17, porque es tiempo de que el juicio comience de la casa de Dios. Un edificio, no. Y si primero comienza por nosotros, casa de Dios, nosotros, ¿qué será el fin de aquellos que no obedecen al Evangelio de Dios? Y si el justo con dificultad se salva, ¿a dónde aparecerá el infiel y el pecador? Y por eso los que son afligidos según la voluntad de Dios, encomienden de sus almas como a fiel creador, haciendo bien. Gloria a Jesús. Gloria a Dios. Está en segunda de Pedro, capítulo 2. Gloria a Jesús. Gloria a Dios. Segundo de Pedro 2, versículo 1 al 4. Pero hubo también falsos profetas en el pueblo, como habrá entre vosotros falsos doctores o maestros, que introducirán encubiertamente herejía de perdición y negarán al Señor, que los rescató, atrayendo sobre sí mismo perdición acelerada. Y muchos seguirán sus disoluciones, por los cuales el camino de la verdad será blasfemado. Versículo 3. Y por avaricia
harán mercadería de vosotros con palabras fingidas, sobre los cuales la condenación ya de largo tiempo no se tarda y su perdición no se duerme. Porque si Dios no perdonó a los ángeles que habían pecado, sino que habiéndolos despeñado en el infierno con cadena de oscuridad, los entregó para ser reservados al juicio. Versículo 3 dice, por avaricia harán mercadería de vosotros con palabras fingidas, los taimados, hipócritas, mentirosos. Pero la sentencia de Dios está sobre ellos, sobre esta gente. Palabras fingidas sobre los cuatro la condenación. Ya de largo tiempo no se tarda y su perdición no se duerme. Están sentenciados. Y la palabra de Dios se cumple. Gloria a Jesús. 2 Corintios 2. Gloria a Dios. Estamos por terminar este mensaje. Es la continuación del domingo pasado. La iglesia de Jesucristo. Versículo 14, 2 Corintios 2, 14. Mas a Dios gracias, el cual hace que siempre triunfemos en Cristo Jesús. Y manifiesta el olor de su conocimiento por nosotros en todo lugar. Porque para Dios somos buen olor de Cristo en los que se salvan y en los que se pierden. A esto ciertamente olor de muerte para muerte y a aquellos olor de vida para vida. Y para estas cosas, ¿quién es suficiente? Versículo 17 dice, porque no somos como muchos mercaderes falsos de la palabra de Dios. Antes con sinceridad, como de Dios, delante de Dios, hablamos en Cristo, los mercaderes. Porque no somos como muchos mercaderes falsos de la palabra de Dios. Son falsos. Antes con sinceridad, como de Dios, delante de Dios, hablamos en Cristo. Gloria a Jesús. En Efesios, y aquí terminamos. En Efesios, gloria a Dios. Gloria a Dios. Cuando dijimos que estos ministerios que Dios dio a los apóstoles y profetas, evangelistas, pastores, ¿con qué fin? Dice el versículo 12, para perfección de los santos, para la obra del ministerio, para edificación del cuerpo de Cristo, que es su iglesia, por supuesto, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe
y del conocimiento del Hijo de Dios a un varón perfecto, a la medida de la edad de la plenitud de Cristo. Plenitud, plenitud. Aprende lo que es plenitud. Totalidad. Dice el versículo 14, que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por doquiera de todo viento de doctrina, por estratagemas de hombres que para engañar emplean con astucia los artificios del error. Estos son versículo 14, que ya no seamos niños fluctuantes o navegantes sin rumbo y llevados por doquiera de todo viento de doctrina. Esta es mi iglesia, esta es mi doctrina y bueno. Si no te gusta, pues te puedes ir, porque ellos están ahí bien plantados, según ellos. Por estratagema de hombre, que para engañar emplean con astucia. Astucia, los astutos, los sabios en su opinión. Para eso se reúnen los concilios desde Roma. Roma es el ejemplo para planear lo que se va a predicar, lo que se va a decir, para que el business siga adelante. Emplean con astucia los artificios del error. No es la verdad, es error. Engañan a la gente. Vamos a ver lo que significa ser astuto o astucia. Astucia, astutos. Calidad de astuto. Maña. Artificio. Sea engaño, mentira. Transparencia engañosa. Estratagema. Trucos, habilidad, maquiavelismo, taimería, los taimados que parece que no quieren un plato, pero son maquiavélicos, taimería. Entonces, si el Evangelio se predica por el Espíritu de Cristo, por el Espíritu de Dios, cuando estos predican utilizando astucia, mañas, trampa, engaño, artificio, es un arte ficticio cuando dice artificio. Engaño, mentira, estratagema, maquiavelismo, taimería. ¿Predicarán por el Espíritu estos astutos? Claro que no. Lo contrario, lealtad, sinceridad, veracidad, franqueza, sinceridad, que se expresa sin disfrazar sus pensamientos. Sinónimo, franco, real, no fingido. Tener pesar sincero. Cuando alguien se muere y van a dar el pésame, dicen, oh, lo siento mucho, qué pena. Hipócrita, ¿qué vas a sentir el dolor de otro cuando eres hipócrita?
falsos, mentirosos. Hay que ser franco, real, no fingido. Tener que ser sincero. Lo contrario, falso, hipocresía. Falso, hipocresía. Es la calidad del astuto. Es falso, es hipócrita. Utiliza mañas, artificio, un arte fingido, algo que no es real, estratagema, maquiavelismo, taimería. Y en fin, eso es lo que hay en el mundo religioso. Empezando de Roma. ¿Qué predica Roma? Ellos hacen en su edificio la ceremonia o el ritual de la misa, pero ellos no predican. Están haciendo mímica como un payaso frente a una congregación que está admirada del Papa porque es el vicario de Cristo. En otras palabras, ese es el Dios que se quedó aquí en la tierra, porque Cristo se fue. Ya no existe. ¿Qué predica el Papa? Lo toma por una ventanita y lee 2 o 3 cosas, que cualquiera lo puede hacer. Y la gente ahí quieren hasta tocarlo porque es el Dios de la tierra, el Dios de ellos. ¿Qué gente más incauta? Y ahí están todos los intelectuales del mundo. El hombre animal no percibe las cosas que son del espíritu, pero esas cosas y esas imágenes que no son del espíritu sí caben en ellos. Y si les predica a Cristo, ellos no pueden escuchar la palabra de Cristo porque no son de Cristo. Los de Cristo las palabras de Dios oyen y creen. Los que no son de Cristo no las pueden entender ni las creen. Es locura. Ellos están bien. Hombres grandes, hombres intelectuales, dicen yo soy católico. Qué pena. La ignorancia más grande del mundo es decir que es católico. Y estos reverendos, ¿dónde van a ir a parar? Con su doctrina y su religión, su comercio, con estratagema, adulterando la palabra de Dios, mintiendo. ¿Y qué se creen? ¿Que no hay un juicio o que Dios no se da cuenta? Oh, pobre de ustedes si no se arrepienten. Antes que venga Cristo, la paz de Cristo, y no como el mundo le da, porque el mundo no tiene paz. La paz de Cristo es positiva y engrandece al hombre y a las mujeres y a la creación que constituye el cuerpo de Cristo, la iglesia de Cristo, y él como cabeza que nutre el cuerpo y que le da su alimento a su tiempo. Todos los que son de Cristo, en la venida de Cristo, resucitarán primero. Gloria a Dios. Los que son de Cristo, los que son de Roma, los que son de estos otros trinitarios, yo no sé cuál es el Cristo de ellos, cuál es el Dios de ellos. Si están sujetos a quién, todos están sujetos a Cristo, pero no vemos que todos les sean sujetos, porque muchos están sujetos a quien no es Cristo, sino los sistemas según el mundo, según la estratagema de los hombres mundanos, carnales. En fin, el juicio que viene es extraordinario, peligrosísimo, porque viene como ladrón en la noche. Cuando digan paz y seguridad, no viene con advertencia, pero tampoco viene escondido, viene cuando menos se lo espera, visible. Con trompeta de Dios descenderá del cielo y todo ojo le verá, dice Apocalipsis. Así que no viene a un rapto a llevarse la iglesia. Hay un templo en el capítulo 4 de Apocalipsis
Y parece que, según ellos, el rapto de la iglesia, Jesucristo se fue. Debe tener un martillo, un desarmador y muchos clavos, porque está haciendo morada para la iglesia. Es increíble. El cielo es mi trono y la tierra es estrado de mis pies. Ese trono en el cielo, ¿qué significa? ¿Un templo o un lugar donde están haciendo las grandes moradas para los que se van para allá? Y si me voy pues a preparar moradas. Y si me fuere, vendré a vosotros y os tomaré a mí mismo, para que donde yo esté, vosotros también estéis. Entonces, si el cielo es el trono, este es otro tema, por supuesto. Imagínense, como dice Salomón, es verdad. No tienen ni idea de lo que es el cielo como trono de Dios. En Primera de Reyes voy a dar este versículo. Capítulo 8. Versículo 27. Empero, ¿es verdad que Dios haya de morar sobre la tierra? He aquí que los cielos de los cielos. He aquí que los cielos de los cielos, tercer cielo, no te pueden contener. Cuanto menos esta casa que yo he edificado. Así que el trono de Dios en el cielo ¿dónde está? ¿Cómo está? ¿Quién lo hizo? ¿Lo está haciendo Jesucristo? Para las moradas, las mansiones, para los fieles que se van para allá. El rapto inventado y tergiversado, torciendo las escrituras. La paz del Señor. Hasta luego.